Hoy fue el peor día desde que comenzó la pandemia en la Argentina. Se confirmaron 30 muertos y 1.386 nuevos contagios. Ambos números son récord. Subió fuerte la cantidad de enfermos en provincia, se registraron 756 y en la ciudad se sumaron 538. Hay en total 765 muertos en el país y más de 27.000 casos positivos. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Estamos aflojando en un momento crítico. Con estas palabras, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió al cumplimiento de la cuarentena. Pidió un cambio de actitud en la gente, sobre todo de los corredores y de los manifestantes de izquierda. Llamó a respetar el aislamiento para evitar volver a una cuarentena estricta. Alberto Fernández recibió al CEO de Vicentín. El presidente se reunió con Sergio Nardelli en la residencia de Olivos. También se reunió y participó de la comitiva el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y otros funcionarios. El equipo del Ejecutivo Nacional ya entró en la sede de la central de la empresa en Avellaneda, Santa Fe, y comenzó con la intervención. La inflación de mayo fue del 1,5%. El INDEC reveló que se repitió el mismo índice que en abril. En medio de la actividad reducida por la cuarentena y las restricciones para aumentar precios, los productos que más aumentaron fueron los de indumentaria y calzado, y los alimentos y bebidas subieron un 0,7%. América registra más fallecidos por COVID-19 que Europa. El continente americano superó las 185.800 muertes. También lidera la cifra de contagios con 3.400.000 casos confirmados. Hay más de 7 millones de infectados en el mundo y los Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y la India son los países más afectados. Se recuperó más de la mitad del total de contagiados a nivel mundial. Scola anunció que no seguirá jugando en el Olimpia Milano. El deportista anunció que no jugará más en la Euroliga, ni en Milán ni en otro equipo. En un comunicado explicó que no está seguro si seguirá compitiendo y avisó que en las próximas semanas definirá si se retira o no definitivamente. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, expresó su preocupación por el aumento de casos de coronavirus en el área metropolitana de Buenos Aires. No descartó dar marcha atrás con las flexibilizaciones, sino cambia el comportamiento de algunas minorías. Afirmó que si no se respeta el aislamiento, se hipoteca el futuro. El ministro señaló que hay que tener más cuidado en Buenos Aires porque se convirtió en una ciudad vulnerable. Explicó que el índice de contagiosidad bajó en los barrios populares, pero subió en el resto de la ciudad. Cuestionó las salidas para correr y las protestas de las organizaciones de izquierda porque sostiene que las personas se exponen a riesgos innecesarios. Afirmó que se están aflojando los cuidados en un momento crítico y apeló al cambio de actitud de la gente. Y obviamente estamos preocupados y estamos mirando las medidas. No hemos tomado ninguna, por supuesto, no la tomo yo, la toma el presidente. Pero están pensando... Ayer anoche estuve hablando de esto con el presidente, y claramente lo que exhortamos, primero que nada, es a la conducta colectiva, mantener lo que habíamos logrado, no hacer esto que estamos haciendo, se llamen running, no se llamen manifestaciones de la izquierda, ¿no? El secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, explicó que los aumentos de los casos diarios se deben a que cambió la definición de caso sospechoso y a que se incrementaron los testeos en los barrios. Aseguró que la relación con la provincia de Buenos Aires es excelente y que nunca se va a terminar la solidaridad entre ambos distritos. Respecto al permiso para hacer actividad física, señaló que bajó la afluencia de corredores y pidió a la sociedad actuar con responsabilidad. Alcanza, y te digo, hay como capacidad de más ahora para moverse y para correr. Y se puede hacer garantizando lo más importante de este momento, que es este famoso distanciamiento social que tenemos que cuidar todos. La foto del lunes o la imagen que todos vimos no era lo que esperábamos, no estuvo bien, y lo que sí nos dio la pauta es que la necesidad del ejercicio físico era real y que teníamos que dar una respuesta a eso y acompañar esa necesidad.
Por su parte, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, opinó que es necesario tomar una decisión fuerte para que la sociedad entienda que hay que cuidarse. Afirmó que se puede reducir la velocidad de contagios con una cuarentena más restrictiva. En el conurbano, en el último mes, la ocupación de las camas de internación y de terapia intensiva pasó del 30 al 45%. El barrio San Jorge, en Don Torcuato, lleva registrados 92 contagios y se convirtió ahora en el principal foco en la provincia. El país registró la cifra más alta de contagios y de muertes diarias por coronavirus desde que comenzó la pandemia. Hubo 30 fallecimientos en las últimas 24 horas y el total asciende a 765. En la ciudad fallecieron 8 personas de entre 32 y 86 años y en la provincia de Buenos Aires 19 pacientes de entre 35 y 91 años. Además, en Chaco murió un hombre de 55 años y en Río Negro falleció una mujer de 46 años. En Misiones, una paciente de 47 años. Se detectaron además 1.386 nuevos casos de coronavirus, otra cifra récord desde que se inició la pandemia. La mayoría de los enfermos aparecieron en la provincia de Buenos Aires, donde hubo 120 casos más que ayer y se confirmaron 756 casos en las últimas 24 horas. En la ciudad se detectaron 538, también aumentaron los casos en Chaco, Neuquén y Río Negro y hay un total en el país de 27.373 contagios. El Ministerio de Salud de la Nación amplió la definición de caso estrecho. A partir de ahora se hará un seguimiento a cada persona que haya estado en contacto con un caso confirmado antes de las 48 horas de que el paciente presentara síntomas. El infectólogo Eduardo López, miembro del comité asesor del presidente de la Nación, fue entrevistado por Hoy Nos Toca a las 8. Él explicó que aumentaron los casos de la ciudad y del conurbano porque hay más testeos. Además, recomendó analizar otros índices de la enfermedad. Otro dato a analizar son la ocupación de camas, el uso de terapia intensiva y la tasa de letalidad. Y estos 3 parámetros por ahora en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, no están aumentando en forma dramática, ¿no? Fíjese usted que la tasa de letalidad, que es la que dice individuos que se murieron por el coronavirus, es baja, está alrededor menos del 3%, y eso es muy bueno, ¿no? Finalmente, los enviados del gobierno entraron a Vicentín, se reunieron con el directorio y comenzaron la intervención de la empresa. En paralelo, en Olivos, el presidente Alberto Fernández recibió a uno de los directores de la agropecuaria. Sergio Nardelli llegó a Olivos minutos antes de las 18 para participar de la reunión con el mandatario, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que había llegado una hora antes. Al ingresar, el empresario aseguró que se acercó a conversar y opinó que la salida al problema de Vicentín debería generarse desde el sector privado. En tanto, el gobierno avanza con la intervención, pero puso en duda la expropiación. Hace instantes terminó la reunión, el gobernador Perotti aseguró que se abrió un canal de diálogo para buscar una solución alternativa a la expropiación que sigue siendo hasta ahora la mejor opción. Los directores de la empresa se reunirán con YPF Agro. Y horas antes del encuentro, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, se mostró dispuesto a discutir la expropiación y aseguró que tienen voluntad de explorar alternativas. Esto no está en duda. El mecanismo que está disparado es el de sostener el concepto de la intervención durante 60 días mientras se discute y se debate los términos de la expropiación. Estará a cargo de la empresa por al menos 60 días.
El gobierno usará esos 2 meses para evaluar la situación general de la empresa y definir si la expropia o busca otra solución. Hasta ahora el Ejecutivo plantea que su principal objetivo es que la empresa continúe siendo nacional. Los barrios porteños siguen adaptándose a la nueva normalidad en plena cuarentena. Uno de ellos es el centro comercial del barrio de Liniers, donde hay varios comercios autorizados a abrir sus puertas. Liniers se encuentra al oeste de la ciudad y es un barrio conocido por su culto religioso. Tiene 44.000 habitantes, cerca de 8.000 por kilómetro cuadrado. No es de los barrios más habitados, pero con la terminal como eje suele tener mucho movimiento de gente en tránsito. También es por eso que suele ser de los barrios con mejores ofertas para las compras del día a día. 2 cuadras, 3 tenés todo. Al principio estaban un poco desorganizados, hasta que se acomodaron un poco, pero bueno, acá se junta muchísima gente. Justamente para favorecer el distanciamiento y porque es de las calles más transitadas del barrio, hace unas 3 semanas se decidió hacer la peatonal. La calle José León Suárez está a metros de la terminal y cerca del tren. Quizás por su ubicación estratégica, es que reúne una gran cantidad de comercios y es transitada por muchísima gente del barrio. Algunos respetan, algunos no. Tendría que haber distancia social, pero algunos se olvidan. O sea, estamos acostumbrados a estar así, juntos, unidos, qué sé yo. Pero otros olvidan y otros también respetan. Algunas personas respetan. Es tanta la gente que utiliza los centros comerciales de Liniers aún en plena cuarentena que quizás por momentos es hasta difícil lograr el distanciamiento aún en la peatonal. Sin embargo, según los propios comerciantes, retroceder y tener que cerrar sería un impacto definitivo en su economía, que ya viene golpeada por la reducción de consumo. La inflación de mayo fue del 1,5% en el marco de la limitación de actividades por la cuarentena y las restricciones para subir precios de gran cantidad de productos y servicios. El índice fue igual al del mes de abril, también afectado por la cuarentena. Los productos del rubro textil y calzado fueron los que más aumentaron, aunque solo pudieron venderse a través de internet y por envíos. Los rubros salud y transporte crecieron un 1,1% y los alimentos un 0,7%. El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que el gobierno mejorará la propuesta de pago a los bonistas privados. Sin embargo, calificó a la nueva oferta como muy modesta en términos de baja de capital para no interferir con el propósito de sostenibilidad. Además, adelantó que le pidió al Fondo Monetario Internacional un periodo de gracia de al menos 3 años en el pago de vencimientos de capital. El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la ciudad señaló que si bien desde hoy se puede mostrar propiedades, no hay autorización para mostrar departamentos. Sí se pueden mostrar oficinas, locales, casas y hoteles, pero no departamentos debido a la oposición por parte de los consorcios. Podemos mostrar propiedades, pero no departamentos todavía. Podemos mostrar locales, oficinas, casas, hoteles, PH. Dijo ayer el ministro Ruti, es que no estábamos habilitados a mostrar propiedades porque había oposición por parte de los consorcios. Entonces, por ahora no estábamos habilitados a mostrar departamentos aunque estén vacíos. Muchos inquilinos desesperados por alquilar, muchos propietarios también desesperados porque se alquile, porque hay unos 10.300 y pico de departamentos vacíos en alquiler en la ciudad de Buenos Aires. Sin la presencia de la oposición, los senadores sancionaron la nueva ley de alquileres y la normativa que suspende la constitución de sociedades anónimas simplificadas. Más temprano, la Cámara Alta convirtió en ley el proyecto que regula la educación a distancia. Y además, organizaciones sociales que cortaron la avenida 9 de Julio bajo el lema "Con hambre no hay cuarentena" y pidieron ser recibidos por el Ministerio de Desarrollo Social. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuídate con responsabilidad. Si estás en casa, en el canal de la ciudad te hacemos compañía.
Quédate en casa, quédate en el canal de la ciudad. Dicen que la vida es como el jazz. Se puede improvisar, pero nunca perder el ritmo. Los fines de semana hay un espacio perfecto para los amantes de la buena música. Jazzología, sábados a las 23, Canal de la Ciudad. Con 41 votos afirmativos, el Senado sancionó la nueva ley de alquileres y la normativa que suspende por 180 días la inscripción de sociedades anónimas simplificadas. La oposición se retiró del recinto y no participó del debate. A diferencia de la semana pasada, el Frente de Todos consiguió el quórum y no necesitó de una mayoría especial. Juntos por el Cambio rechazó el debate porque asegura que las sesiones virtuales estaban dispuestas solo para cuestiones urgentes y referidas a la pandemia. La ley establece que la actualización del alquiler será anual y no semestral y se cambia el cálculo para establecer estos aumentos. Además, los contratos deberán extenderse a 3 años y más temprano, por unanimidad, la Cámara Alta convirtió en ley el proyecto que habilita la educación a distancia en casos excepcionales, como la actual pandemia de COVID-19. Y desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, los vecinos de la ciudad realizaron 30.695 denuncias por violación de la cuarentena a la línea de atención 147. Las situaciones más denunciadas fueron reuniones sociales y trabajos en obras de construcción no habilitadas. Las calles de la ciudad de Buenos Aires, después de más de 80 días de cuarentena obligatoria, poco a poco recuperan su movimiento habitual de personas. Sí, demasiada gente. No sé si la gente saldrá para lo estrictamente necesario, pero bueno, lo que sí veo, sí, me parece que hay más gente de la necesaria quizás en la calle. Este movimiento y el avance de la pandemia genera preocupación en los vecinos, quienes continúan denunciando el incumplimiento del aislamiento en la línea 147. Al inicio, estos reportes consistían en hay alguien en la calle y a lo largo de estos meses que llevamos de cuarentena, los vecinos de los edificios nos están reportando cuando se realizan fiestas en los Zoom que tienen muchos edificios, cuando se utilizan las parrillas y reciben gente y visitantes de afuera del edificio. Entre el ranking de situaciones denunciadas también están trabajadores en construcciones y comercios que no están habilitados abiertos. Muchas personas que reportan que hay comercios que entienden que no deberían estar funcionando. Y a ver, también hay una cuestión de información. Hay muchas veces que el reporte se verifica y el comercio sí corresponde que esté funcionando, ¿no? Esto lo quiero aclarar. Los vecinos lo reportan y nosotros verificamos. Hay muchas veces en la que corresponde y muchas veces en la que ese caso no corresponde. Además, otro de los llamados más frecuentes es para dar aviso de empleados con síntomas de COVID-19 en el lugar de trabajo. Desde el pasado 20 de marzo, los vecinos realizaron más de 30.000 denuncias por el incumplimiento del aislamiento. Esto representa más de 300 quejas por día. Los reportes de los denunciados por fomentar la propagación del virus son enviados a la justicia de la ciudad, pero no todos finalizan en causas judiciales. Nuevamente, bajo el lema "Con hambre no hay cuarentena", organizaciones sociales marcharon en reclamo de alimentos para los comedores populares y la extensión del ingreso familiar de emergencia. Además, hubo otras 2 manifestaciones, conductores que transportan a personas con discapacidad y odontólogos independientes. El reclamo sigue siendo el mismo. Lamentablemente en los barrios la cuarentena se está rompiendo de hecho, porque la gente sale a buscar una changa, sale a buscar cartones, sale a buscar cómo darle de comer a su familia. Las organizaciones que convocaron a la marcha aseguran que concentraron a más de 1.500 manifestantes.
En esta marcha se sumaron otras organizaciones que desde el principio de la cuarentena no habían marchado, como la organización clasista revolucionaria. Y hoy nos hemos movilizado porque la presión que ya tenemos de los compañeros es enorme por una cuestión de que no llegamos a cubrir alimentos. Es que, según afirman, la situación es insostenible. Solamente nos han mandado hace un mes y medio atrás puro fideo y garbanzo, solamente eso. Y no sé, suponete que 16.000 fideos, 300 leches. Es imposible poder hacer merenderos. Las organizaciones pasaron por Plaza de Mayo y allí se cruzaron con un reclamo muy diferente al suyo, de parte de transportistas para personas con discapacidad. El reclamo específico es el abandono que estamos sufriendo por parte de estas obras sociales sindicales, prepagas y el PAMI, y le veníamos a entregar al señor presidente de la Nación un petitorio para que nos pueda llegar a resolver el problema. Luego, en camino al Ministerio de Desarrollo Social, se cruzaron con otro, también dispar, el de odontólogos. Que sea reconocida como una profesión de riesgo. En esta época de COVID estamos muy expuestos. Finalmente, terminaron con una olla popular y un guiso solidario frente al edificio de la 9 de julio. Y también hubo protestas en el interior del país. Rosario y la ciudad de Córdoba fueron el epicentro de los reclamos. El movimiento social Barrios de Pie marchó reclamando mayor ayuda social, ya que, según las organizaciones, la demanda de alimentos se triplicó. Luego de las protestas y el corte en la autopista Richieri que realizaron los vecinos de Villa Madero en reclamo de más seguridad, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, reforzó la seguridad con garitas. Por la mañana, los vecinos habían denunciado que el barrio era muy inseguro y que desde hace un tiempo se pidió más presencia policial. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ya se había comprometido a colocar garitas de seguridad en la zona. Por la tarde, el funcionario volvió con el personal de la Policía Provincial justamente para la colocación de los refugios. Además, adelantó que se dispondrá un destacamento de agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas en la zona. El continente americano superó a Europa en número de fallecidos por COVID-19 con más de 185.800 muertes. América contabiliza 3.400.000 casos frente a los 2.300.000 de Europa y 696.000 en Medio Oriente, la tercera región más afectada. Estados Unidos, Brasil, Rusia y Reino Unido, también la India, son los 5 países con más contagios. El total de casos positivos asciende a 7.270.000 con 413.000 muertes. Los recuperados son más de 3.800.000, más de la mitad del total de infectados. Y Estados Unidos, el país con más contagios del mundo, superó los 2 millones de casos confirmados de COVID-19. El país también lidera la lista con mayor número de fallecidos en el mundo, con cerca de 112.000 muertes. Mientras Nueva York mantiene la reapertura de actividades, las autoridades sanitarias alertaron sobre posibles rebrotes en Florida y Texas. That we're going to be starting our rallies. The first one we believe will be probably, we're just starting to call up, will be in Oklahoma. We'll be coming into Florida, do a big one in Florida, big one in Texas. They're all going to be big. We're going to Arizona. We're going to North Carolina at the appropriate time. The governor's a little backward. Y de esta manera, el presidente Donald Trump anunció que reanudará los actos de campaña para las elecciones de noviembre. El mandatario además remarcó que las convocatorias serán grandes, generando críticas por el riesgo de aumentar aún más los contagios en el país más afectado por la pandemia de coronavirus. El nivel de aprobación del mandatario registra una caída mientras gana terreno su rival demócrata, Joe Biden. Y Brasil superó las 40.000 muertes por coronavirus. Así lo adelantó el colectivo de prensa de ese país a la espera de la oficialización de números de casos de esta noche. De esta manera, el país latinoamericano queda muy cerca de superar en fallecidos a Reino Unido y convertirse en el segundo país del mundo con más víctimas fatales por COVID-19. Además, ya hay 772.000 contagios.
En este contexto, y así amanecieron las playas de Copacabana en Río Negro. En forma de protesta, una ONG realizó 100 tumbas en la arena para rendir homenaje a los fallecidos por la pandemia. Corea del Sur registró 45 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas en medio de un nuevo brote que despertó el alerta sobre un contagio masivo. Tras haber tenido baja de casos, el país registra ahora entre un 30 y 50 contagios diarios desde finales de mayo, principalmente en la zona de la capital, después de haber reabierto las actividades en abril, precisamente para reactivar la economía. El país contabiliza 11.900 casos y 276 muertos por coronavirus. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a la alcaldesa de Seattle por la ocupación de los edificios del ayuntamiento. Luego de que la mandataria retirara a la policía, los manifestantes que protestan por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd se instalaron en el lugar. A través de Twitter, Donald Trump exigió a la alcaldesa recuperar la ciudad y detener a los manifestantes, a los que denominó como terroristas y feos anarquistas. Mientras tanto, uno de los policías involucrados en el crimen de Floyd fue dejado en libertad tras pagar su fianza. Luis Scola anunció que no seguirá jugando en el Olimpia Milano en la próxima temporada. El deportista anunció que no va a jugar más en la Euroliga, ni en Milán, ni en otro equipo. En un comunicado, el basquetbolista explicó que no está seguro si seguirá compitiendo y avisó que en las próximas semanas va a definir si se retira o no de la competencia. Y luego de 95 días sin fútbol por la pandemia de coronavirus, se reanudó la Liga Española entre el partido entre Sevilla y Betis. El Sevilla ganó 2-0 y se quedó con el clásico andaluz. En el historial, el Sevilla lleva ganados 87 partidos y el Betis 53. El encuentro se jugó sin público. Momento de conocer la información del tiempo. El radar detecta tormentas en el litoral, pero que no van a afectar a la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos, 13 grados de térmica y un cielo parcialmente nublado. Pueden aparecer más nubes y neblina durante la madrugada. La mañana arranca parcialmente nublada, con poco viento, posibilidad de niebla y una mínima de 12 grados. Habrá algunas horas de sol durante la tarde. Aparecen algunos vientos del sur y se llega a una máxima de 18. Refresca y vuelve a nublarse. Durante la noche se espera una temperatura de 14 grados. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30. Quédense ahora en el canal de la ciudad porque llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Los espero nuevamente a las 22 con Hoy Nos Toca a la Noche y todo el análisis.